así como investigador y docente en el Instituto Mexicano del Seguro Social de San Luis Potosí. Fue profesor titular de la Cátedra de Infectología y Propedéutica de la UASL, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También fue miembro fundador de la Sociedad de Investigación y Docencia de Virología e Infectología. Se desempeñó como speaker para varias farmacéuticas antes de trabajar para GSK. El doctor Banda es internista e infectólogo, con maestría y doctorado en ciencias médicas por el virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan de Carlos, España. Cuenta también con acreditaciones como en profesionalización docente, Board Certification in Medical, Administración Farmacéutica y Farmacoeconómica. Tiene más de 30 artículos en revistas indizadas, varias presentaciones en congresos nacionales e internacionales y capítulos en libros de su especialidad. Recientemente concluyó el postdoctorado en divulgación de la ciencia con énfasis en educación médica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y bueno, gracias a todos ustedes, gracias a Jevis por la invitación. Y bueno, yo tengo el gusto de compartir con ustedes información científica que tiene que ver con esta diversidad de poblaciones que vemos en la práctica clínica diaria. Y bueno, tengo la fortuna de seguir practicando la atención de personas que viven con VIH en la parte privada y la verdad es que cada vez es más complejo ver a los pacientes. Antes pues era quizá un poco muy, digamos, seguro atender la enfermedad oportunista, resolverle, salvarles la vida, motivar al paciente para que empezara su tratamiento y después llevarlo solo a la supresión. Pero recientemente los pacientes que ya nos envían a nosotros, ya pocos tienen que ver con falla al tratamiento, pocos tienen que ver con, digamos, una enfermedad oportunista. Casi todos tienen ya complicaciones crónicas, probablemente no asociadas al VIH. Y bueno, la evidencia que yo les vengo a presentar tiene que ver con un medicamento que es el que ha dado pie a esta evolución de la terapia antirretroviral, a la evolución a dos fármacos de la que nos hablaba ayer el doctor Armando Calderón, pero es evidencia que se va construyendo ahora, ya no desde la generación de ensayos clínicos para probar que un medicamento puede estar utilizado desde la parte regulatoria, la eficacia y la seguridad, sino son estudios que ya generan los investigadores en la parte clínica, es decir, de acuerdo a lo que ellos ven en su práctica y van utilizándolo. Ya son estudios que no son patrocinados por la industria farmacéutica. Bueno, esa es un poco la recapitulación de lo que yo les voy a mostrar. Ya hablaba un poco de mi conflicto de interés. Yo trabajo para GSK. Y bueno, uno de los artículos bueno, una de las presentaciones que ha ocurrido sobre todo en conferencias internacionales tienen que ver con estudios de farmacocinética. Y ustedes saben que pues ahora lo que buscan los tratamientos, no solamente antirretrovirales, sino el tratamiento de enfermedades infecciosas es dar menos tiempo de antibióticos, ¿no? Menos drogas. Cuando se necesitan dar múltiples, como en el caso de la tuberculosis, bueno, pues se tienen que utilizar, pero lo que se busca es que ahora los tratamientos antiinfecciosos se den por la menor cantidad de tiempo posible para, bueno, pues para no inducir toxicidad y para no inducir resistencia, ¿no? Y este es un estudio de farmacocinética. De hecho, es un estudio que evalúa la farmacocinética de dolutegravir en personas que reciben tratamiento antituberculoso para TB latente. Todo el mundo sabemos que la tuberculosis es una de las prioridades de atención para la Organización Mundial de la Salud y bueno, es una brecha que no se ha alcanzado. De hecho, cuando ustedes ven las metas de la Organización Mundial de la Salud para atender la tuberculosis, la que menos avanza es el manejo de la tuberculosis latente. La tuberculosis activa, bueno, la encontramos, el paciente tiene síntomas, se atiende. La tuberculosis latente tenemos que ir a buscarla porque sabemos que en las personas que viven con VIH, si no se atiende o no se trata, cada año tienen 10% de riesgo de reactivarse a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, este estudio es un estudio de farmacocinética en el que evaluó precisamente cómo se comportaba el medicamento dolutegravir, que es un inhibidor integrasa de segunda generación, en personas que recibían ese tratamiento para tuberculosis latente.
Y todo el mundo sabe que el tratamiento de la tuberculosis activa son 2 meses de 4 medicamentos y luego 4 meses o 6 meses o más meses dependiendo de la característica clínica. Tuberculosis latente también son muchos meses de distintas opciones. Una opción, la más conocida, es el uso de isoniazida por 6 meses, hay quien lo da por 9 meses, etcétera. Hay combinaciones más recientes que han ofrecido el utilizar solamente rifampicina por 4 meses, isoniazida y rifampicina por menos meses, etcétera. Bueno, este estudio que ustedes ven aquí ya había aprobado que isoniazida y rifapentina por 1 mes podía ser útil en contraste con isoniazida 9 meses. Entonces ya era un tratamiento para TB latente preventivo bastante útil, ¿sí? Y por otro lado, de los estudios pivotales de dolutegravir, se había visto que las distintas dosis de dolutegravir, ustedes saben que dolutegravir se aprobó en distintos ensayos clínicos, la dosis más bajita, dolutegravir 10 miligramos, alcanzaba las mismas concentraciones y la misma supresión virológica en el seguimiento a 48 semanas. Lo que buscaron de ahí era cuál era la concentración mínima de dolutegravir que se aceptaba para mantener esta inhibición del virus, y era esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, aquí está cuando se compara con efavirenz, y como sabemos, los inhibidores de integrasa generan una caída más rápida de la carga viral, y los no nucleócidos, pues tardan un poco más, y al final, bueno, el desenlace es muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hicieron estudios como el estudio Dolphin, en el cual evaluaron rifapentina de manera semanal con dolutegravir 1 vez al día, se vio que la concentración de dolutegravir se mantenía muy por encima de lo que se esperaba. Y todos los pacientes en este estudio tuvieron supresión virológica. O sea, al tener esa evidencia, se pusieron a pensar, bueno, ¿qué pasa si utilizamos un esquema como este acortado para tuberculosis latente? Y como ustedes saben, los inhibidores de integrasa, cada uno tiene un perfil farmacocinético distinto. Los que requieren ser potenciados, como el vitegravir, pues no se pueden administrar con rifamicinas. Raltegravir era el que pensábamos que tenía menos interacciones farmacológicas, y efectivamente es el que tiene menos interacciones farmacológicas, pero cuando se ha intentado en tratamiento concomitante con rifamicinas, no ha sido capaz de mostrar no inferioridad. Dolutegravir requiere doblarse la dosis para combinarse con rifamicinas, y vitegravir, a pesar de que se dobla la dosis, no ha sido posible que sobrepase esta interacción farmacológica. Entonces, aunque tienen mecanismos de acción, blancos terapéuticos similares, ¿sí?, la farmacología al final no es igual. Y entonces, con esta evidencia, lo que buscaron los autores de esta publicación es, bueno, ver a los pacientes que estaban con supresión virológica en tratamiento con dolutegravir y que requerían tratamiento para tuberculosis latente, y entonces trataron de ver si agregar este tratamiento durante 4 semanas, ¿sí?, podía mantener las mismas concentraciones, claro, sabiendo que es una rifamicina, doblando la dosis de dolutegravir durante un mes, ¿sí? Entonces, esto acortaría mucho tiempo el tratamiento de la tuberculosis latente, solamente dando esta doble dosis, ¿no? Entonces, es un estudio de farmacocinética, no es un estudio clínico. Entonces, lo que hicieron es, como les decía, tomaban a estos pacientes, evaluaban que no tuvieran criterios de actividad, obviamente, de tuberculosis, que no tuvieran riesgo de toxicidad, evidencia de alguna otra patología o comorbilidades. Y bueno, en este caso no tomaron al análogo nucleócido tenofovir-lafenamida, pues precisamente porque tenofovir-lafenamida puede tener también riesgo de interacción con rifapentina. Entonces, bueno, así es como hicieron el estudio. Hacen medición farmacocinética intensiva desde el día 0. Los pacientes estaban suprimidos, se ve que están suprimidos virológicamente. Empiezan la administración de 2 veces al día de dolutegravir 50 miligramos y administran la combinación de isoniazida y rifapentina durante 4 semanas, precisamente para ver si se mantenían esas concentraciones y evidentemente se conservaba la supresión virológica, y después de este tiempo de tratar la tuberculosis latente se regresaba a la dosis normal de dolutegravir. Así son las características de los pacientes del estudio. Vean, es un estudio pequeño, son 25 pacientes, es un estudio de farmacocinética, las distintas características de la población, las distintas etnias o herencia que pueden tener los pacientes. Y bueno,
solamente para que vean las distintas concentraciones a lo largo del tiempo. Vean, todos los pacientes aquí están mostrados y las concentraciones de dolutegravir con una sola dosis al día. Esto era el mínimo aceptable, la concentración de dolutegravir que habíamos visto que era lo que alcanzaba la dosis de 10 miligramos. Entonces, vean, un quinto de la dosis era lo que necesitaba solamente para mantener suprimido al paciente y era lo menos que se podía esperar, lo menos que podía tolerar en el estudio para que pudiera bajar la concentración. Empiezan el estudio y empiezan a administrar isoniazid de rifapentina para tratar la tuberculosis latente y vemos cómo empiezan a bajar algunas de las concentraciones. El punto rojo que ustedes ven es la mediana de la concentración de los distintos pacientes, ¿sí? Cada uno de los puntos es uno de los pacientes, pero vean que en ninguno de los momentos de las 4 semanas del estudio se llega a la concentración mínima que se requería. A pesar de que hay una interacción farmacológica con rifapentina, es una rifamicina, ¿sí? No se llega a esa concentración que era la mínimamente tolerable, ¿no? Esa es otra forma de representarlo, ahora con gráficas de caja y bigote, simplemente para que vean las concentraciones. Dolutegravir de base solo, 2 veces al día durante las 4 semanas que duraba ese tratamiento acortado. Sabemos que no tenemos rifapentina de manera común en los centros, pero si queremos cerrar esta brecha de atención de estas comorbilidades, tenemos que empezar a buscar que estos tratamientos estén disponibles para tratar las comorbilidades. Y como ven, a lo largo del seguimiento, en ninguno de los casos se bajó la concentración. Aún después de 4 semanas, los pacientes regresaban a su dosis normal y no hubo un descenso por debajo de la concentración tolerable, ¿no? La conclusión de este estudio, hablando de pacientes con VIH que están suprimidos y que requieren tratamiento de tuberculosis latente, es que es posible implementar esas estrategias terapéuticas doblando la concentración de acuerdo a ese estudio de farmacocinética durante 4 semanas, ¿no? Y de hecho este estudio lo que buscaba era que incluso si se podía demostrar eso desde el punto de vista de concentración farmacológica, podía dar a pie a intentar no necesariamente doblar la dosis, ¿sí? De hecho, en CROI de este año se presentó un estudio africano que mostró que se podía tratar a pacientes con solamente la dosis normal sin tener que doblar para brincar la farmacocinética. Sin embargo, no es algo que se esté o se deba de recomendar porque sabemos que la farmacología dice que se tiene que doblar la dosis y arriesgar a un paciente a que queme esa familia de medicamentos puede ser muy peligroso, pero bueno, solo que sepan que se está investigando y de hecho se está presentando a las distintas conferencias internacionales. Ok, entonces hablando un poco de comorbilidades y hablando de poblaciones especiales, estamos hablando de tuberculosis latente en personas que viven con VIH y una opción que se ha presentado y que no mucha gente le hizo mucho caso a este tipo de estudios. Pero ahora hablando de estudios de switch o hablando de estudios en poblaciones que han tenido antecedentes de experiencia de tratamiento antirretroviral y que tienen falla, veremos algunos que son relevantes de recapitular. El primero es el estudio Vicent, ¿sí? Y el estudio Vicent evalúa dolutegravir con 2 análogos nucleósidos reciclados para compararlo con los antirretrovirales, los análogos nucleósidos, pero que tuvieran inhibidor de proteasa. Este es un estudio que se realizó en África, ¿sí? Es un estudio que se va a ir a 144 semanas. Esto apenas se presentó el año pasado y se presentaron los resultados a 48 semanas en pacientes en Zambia. Ahora, es un estudio con un diseño complejo, pero es importante ver por qué tenemos que evolucionar. Todavía en algunos centros todavía existen pacientes que están recibiendo análogos nucleósidos de generaciones previas, como sidobudina, lamivudina, y que de alguna manera, pues el paciente está suprimido, lo tolera, no se ve como que tanta lipodistrofia, no tiene evidencia de toxicidad, y a veces el paciente no quiere cambiarlo. Pero bueno, esta evidencia precisamente aporta a optimizar estas estrategias terapéuticas. Entonces, este estudio Vicent, que les digo, se presentaron a 48 semanas, solamente va a 144, pero se presentaron a 48 semanas, tuvo 2 brazos, y en el primer brazo de los pacientes que tenían no análogo nucleósido, más 2 análogos nucleósidos, y tenían 2 brazos, los que tenían menos de 1000 copias y los que tenían más de 1000 copias. En el brazo de que tenían menos de 1000 copias, compararon la estrategia de cambiarlos a dolutegravir más tenofovir lamivudina, tenofovir disoproxil,
o dolutegravir emtricitabina más TAF, ¿no? Aquí lo que querían evaluar era si los dos tenofovires eran igual en pacientes con carga viral más baja. Y en el brazo B, los pacientes que tenían más de 1000 copias hicieron 4 análisis distintos. Comparaban los dos tenofovires, disoproxil y TAF, y en este otro brazo mantuvieron los análogos nucleósidos, sidobudina y lamivudina, y evaluaban 2 tipos de inhibidor de proteasa, lopinavir-ritonavir o atazanavir-ritonavir, ¿no? Y lo que veían eran, pues obviamente, el éxito virológico, la supresión virológica, a distintas mediciones. Una era a más de 1000 copias y la otra era a menos de 50 copias, ¿no? Entonces, como ven, lo que se buscaba era saber si eran equivalentes los dos tenofovires y segundo, ver si se podían conservar los análogos nucleósidos, sidobudina y lamivudina, o los inhibidores de proteasa. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomendaba previamente que si un paciente fallaba a tenofovir, pues generaba una susceptibilidad, una hipersusceptibilidad a sidobudina, por lo menos de los estudios de resistencia, ¿no? Entonces lo lógico era, si tuvo tenofovir y falló, le demos sidobudina, ¿no? Una droga tóxica, etcétera, que ya no se utilizaba, pero esa era la recomendación por la lógica de la falla, ¿no? Y viceversa, si fallaba sidobudina, se generaba hipersusceptibilidad a tenofovir y por lo tanto ese era el cambio que había que hacer, ¿no? ¿Cómo les fue a estos pacientes del estudio Vicente? Bueno, ahí están las características basales, solamente para que vean cómo aún con cargas virales bajas, ¿sí? Puede haber pacientes que tengan impacto obviamente en la salud inmunológica o con cargas virales más altas el impacto es mayor, ¿no? En este caso, los pacientes del brazo A, en lo que comparaban los dos tenofovires, disoproxil versus TAF, ¿sí? Vean, al ser un estudio en África, ustedes saben que la epidemia ya es mayormente de mujeres, entonces vean la proporción de mujeres, más del 50%, ¿sí? Y vean cómo los CD4, pacientes que no estaban suprimidos, pero no tenían una carga viral tan alta, ¿sí? Vean, el 80% tenían más de 50 copias, pero no todos, alrededor del 20% tenían entre 50 y 1000 copias. Vean, los CD4, pues, digamos, bastante decentes los conteos de CD4 de manera basal. ¿Y cómo les fue a estos pacientes? Bueno, cuando hacen la evaluación por análisis por intención de tratamiento o por protocolo, ¿sí? Recordemos que la diferencia entre sus análisis por intención de tratamiento es lo más parecido al mundo real. Los pacientes, pues a veces salen del estudio, fallan, no se presentan, etcétera. Y por protocolo, se les analiza de acuerdo a la droga que fueron asignados de manera inicial. Entonces vean que realmente no hay diferencia entre los dos tenofovires, ¿no? Un emtricitabina dolutegravir, lamivudina dolutegravir, con la única diferencia de TAF versus tenofovir disoproxil. No hay diferencia cuando se hace este análisis, ni por intención de tratar, ni por protocolo. Cuando se hace un análisis minucioso a ver cuántos realmente estaban suprimidos, es exactamente lo mismo. Pacientes que alcanzaban la supresión virológica a menos de 50 copias, no hay diferencia entre ambos tenofovires, ni por intención de tratamiento, ni por protocolo. ¿Qué pasaba con el otro brazo? Recordemos que este brazo eran los pacientes que estaban con un esquema de no análogos nucleósidos, pero tenían una carga viral mayor de 1000 copias. Y ustedes pueden ver aquí las características, ¿no? Aquí había 4 brazos en el que comparaban los dos tenofovires y en el otro que mantenían el backbone de sidobudina y lamivudina, pero comparaban 2 inhibidores de proteasa. Y vean, estos pacientes tenían CD4 de menos de 200, ¿sí? Eran pacientes que por tener la falla tenían un impacto inmunológico. Técnicamente son pacientes que tienen SIDA por tener menos de 200 CD4. Y vean las distintas, bueno, hay pacientes con falla que tenían entre 1000 y menos de 99.999 copias, la mayoría, pero había unos pacientes con falla que tenían unas cargas virales alrededor de un 20-30% de más de 100,000 copias. Eran pacientes con una viremia muy importante, ¿no? ¿Y cómo les fue a esos pacientes? Bueno, ustedes pueden ver en la imagen que básicamente entre los tenofovires en este grupo no hubo mucha diferencia, ¿sí? Ya sea por intención de tratamiento o por protocolo, realmente entre los tenofovires no había mucha diferencia, pero sí se nota una diferencia significativa cuando hablamos de los backbones y contra los inhibidores de proteasa. Claro, esos son inhibidores de proteasa, digamos, un poco más antiguos, quizá no son darunavir, quizá la barrera de la resistencia no es similar, pero es importante porque a veces era lo que utilizábamos o era lo que se había probado en los estudios previos de Second Line, Ernest, Select Asia, etcétera, ¿no? Entonces, así están cuando vemos la supresión virológica a menos de 1000 copias, es decir, que los llevaron a una
digamos, un control virológico, no una supresión total a menos de 50 copias, vemos que esta diferencia entre los tenofovires, que es básicamente nula, se mantiene por intención de tratamiento o por protocolo, pero se hace un poco más evidente las distintas supresiones virológicas con el diferente tercer agente o el componente de inhibidor de proteasa. Cuando la vemos en los forest plot, sí, que vemos cuando hay una diferencia, sabemos que cuando el intervalo de confianza cruza el 0, podemos decir que no hay diferencia, que no hay inferioridad, pero cuando se separa del 0, sí vemos que hay una diferencia. Y cuando vemos el grupo, el primer grupo, el grupo le comparaba solo los tenofovires, vemos que entre TAF y tenofovir disoproxil no hay diferencia, ¿no? ¿Sí? Cuando vemos los pacientes que tenían más de 1000 copias, ¿sí? Nuevamente los tenofovires, no hay diferencia, pero sí se ve cuando se comparan los tenofovires contra sidobudina, lamivudina y los distintos IPs. De hecho, pareciera que ya, de hecho, son superiores estas diferencias y eso obviamente da pie, uno de los estudios que da evidencia, a que precisamente los rescates ya no se deban hacer de pacientes que fallaron a tenofovir a sidobudina, lamivudina. Por un lado, y por el otro, pues el mantener, el hacer un cambio no a un inhibidor de proteasa, pero a un inhibidor de integrasa como dolutegravir, pues se sostiene ese argumento que es el que puso la OMS para rescatar a estos pacientes, ¿no? Aquí están en los pacientes llevándolos a 50 copias, nuevamente pacientes de manera basal con menos de 1000 copias cuando hicieron el cambio, ¿sí? No hay diferencia entre los distintos tenofovires, sin margen de no inferioridad y superioridad, y con los pacientes que tenían más de 1000 copias, pues también aquí de hecho pareciera que no hay diferencia entre los distintos tenofovires, pero sí se separan claramente entre tenofovir, alafenamida y tenofovir disoproxil de sidobudina y lamivudina con los distintos IPs, ¿no? ¿Qué pasaba respecto al peso? Sabemos que ya nos han estado hablando de que los antirretrovirales pueden causar una modificación en el peso corporal. Bueno, cuando se comparan los distintos tenofovires, vemos que tenofovir disoproxil pareciera tener un efecto muy ligero sobre el cambio de peso, ¿sí? Incrementan muy poco a pesar de que recuperaban el estado inmunológico, se controló la superación viral. Cuando utilizaban los pacientes tenofovir alafenamida, había mayor incremento de peso. Y eso es algo que se ha estado viendo de manera repetida en los estudios clínicos. Combinan un inhibidor de integrasa de segunda generación con TAF, va a haber más incremento de peso que solamente el inhibidor de integrasa por sí solo. Cuando lo ven por los distintos backbones, por ejemplo, por los distintos terceros agentes, bueno, aquí tenemos el grupo de tenofovir alafenamida y tenofovir disoproxil, y abajo tenemos los agentes que tenían lopinavir, ritonavir y atazanavir, tonavir, y pareciera que son los que alcanzaron menos peso. Esto es en el grupo que tenía más de 1000 copias. Y cuando lo analizan solo por los distintos subgrupos en particular, algo que hemos estado viendo es que las mujeres que tenían mayor viremia, ¿sí? Las mujeres sobre todo de raza negra, son las que más ganaban peso cuando se utilizaban estas combinaciones. Y eso es lo que podemos ver aquí. Tenofovir alafenamida pareciera que incrementa más el peso en mujeres con viremia alta a 48 semanas, TAF más que los otros grupos, ¿no? Y de hecho, pareciera que no hay mucha diferencia entre los otros brazos, incluyendo el que tenía tenofovir disoproxil con TDF versus sidobudina, lamivudina con cualquiera de los dos IPs. Y cuando analizábamos los hombres, no pasa lo mismo, ¿sí? Pues hubiéramos esperado que TAF mantuviera ese incremento de peso, pero no ocurrió así. De hecho, en este brazo de los hombres a 48 semanas, en los pacientes que tenían mayor viremia, los que incrementaron más de peso eran los que tenían tenofovir, disoproxil, y no los que tenían TAF, ¿sí? O los que tenían alguno de los otros componentes. Entonces, nuevamente se refuerza esta importancia de no generalizar la aplicabilidad de las terapias. Cada paciente, cada población es distinta y se requiere la evidencia. Uno podría pensar, TAF más inhibidor de integrasa de segunda generación va a ser igual el incremento de peso, y vemos que no, y vemos que incluso en este estudio TDF fue el que ganó más peso para este análisis a 48 semanas en el estudio Vicent, ¿no? Entonces, este estudio aporta evidencia primero para ya no utilizar en un rescate sidobudina, lamivudina, ¿sí? Que son completamente equivalentes tenofovir disoproxil y tenofovir alafenamida en un rescate,
y que básicamente pues los IPs ya no podrían estar, estos por lo menos estos que están aquí, lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir, en el rescate de una primera falla a no análogos nucleósidos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los pacientes switch? Estos eran pacientes que, bueno, algunos estaban suprimidos, otros no, venían de no análogos nucleósidos, pero en estos ensayos de switch de inhibidor de proteasa a dolutegravir, bueno, eso ya se vio, ¿no? Eso ya existía, ya se había utilizado en el estudio NIT 022, vio que en pacientes que estaban estables se cambiaban a pacientes con el coformulado de abacavir, lamivudina y dolutegravir, y se veía que se mantenía el perfil de lípidos. Y eso se vio en el estudio NIT 022, es algo que ya se sabía, un switch, digamos, estable de un régimen de 3 fármacos a otro de 3 fármacos, quitándole el potenciador, puede tener este beneficio en términos de lípidos. Pero este estudio, como les digo, no son estudios que haga la empresa GSK Biohealthcare, sino son estudios generados por el investigador. Este estudio lo que tiene como relevante es que comparó un régimen, pero de segunda línea, ¿sí? Que tenía 2 análogos nucleósidos más un IP potenciado con ritonavir, y se autorizaron a continuar con su régimen, un buen número de pacientes, o hacer un switch a 2 análogos nucleósidos más dolutegravir por 48 semanas. Y como pueden ustedes imaginar, se conservó la misma eficacia virológica. Realmente no hubo diferencias en desenlaces virológicos. En donde hubo diferencias es en mejorías en el perfil lipídico. Entonces, ojo, este es un régimen de pacientes de segunda línea. No es el mismo régimen de pacientes estables que hacen un switch. Si no es pacientes hicieron switch, pero tenían el antecedente de falla al tratamiento. Voy a procurar a darle un poco más rápido para no retrasar la agenda. Y ahora vamos a hablar de este estudio, que es otro estudio que tiene un perfil parecido al que mencionábamos de Vicente. Este estudio evaluó el uso de análogos nucleósidos y la combinación de con darunavir o dolutegravir en un ensayo africano llamado Nadia. Este estudio lleva ya 96 semanas y es cuando se presentaron. Y obviamente este estudio también buscaba evaluar si eran igual de eficaces el IP o el inhibidor de integrasa y también ver cómo se desempeñaban los distintos backbones, ¿no? Es igual un diseño complejo, pero bueno, así es necesario para hacer las comparaciones que se buscan en ese tipo de estudios, un estudio de la aleatorización factorial. La primera aleatorización divide la población en pacientes que van a recibir dolutegravir o los que van a recibir darunavir, y una segunda aleatorización compara el continuar con un régimen que tenía tenofovir, disoproxilamivudina, sidobudina y lamivudina, o el mismo, o el tercer componente que sea el IP, más los mismos backbones, ¿no? Se hace el análisis a las 96 semanas, y acá, a diferencia de otros estudios, se considera un éxito, una supresión biológica, no 50 copias, sino menos de 400 copias, ¿no? Entonces, vean, este es el tipo de estudio que se analiza. Y aquí, obviamente, ¿por qué estaban comparando esas estrategias? Bueno, ya les decía que la OMS decía que si un paciente fallaba de un régimen de tenofovir, se generaba hipersusceptibilidad a sidobudina y viceversa, ¿no? Se podían hacer estos rescates y la idea, bueno, pues es resolver esa duda de una vez por todas, porque la prerrogativa era que se podía continuar con el mismo backbone de tenofovir disoproxil, ¿no? Entonces, el margen de inferioridad era del 12%, y en caso de que hubiera no solo no inferioridad, sino que se viera superioridad, se tenía que hacer el análisis para ese desenlace, ¿no? Entonces, vean, al igual que el otro estudio, Vicen, es un estudio en África, 7 sitios, distintos países, y vean, la mayor proporción de la población era mujer, pacientes la mitad, con menos de 200 CD4, población en falla muy avanzada de su enfermedad, y cargas virales casi una tercera parte, más de 100,000 copias. No solo eso era importante, sino también señalar que vean la resistencia basal, es decir, el inicio del ensayo, 60% de resistencia a tenofovir disoproxil. Eso podría decir, bueno, a lo mejor no conviene hacer este cambio, y sí se tiene que mantener la sidobudina porque ya tiene el régimen pues un riesgo de falla. La resistencia a la sidobudina no era tan alta, y la amivudina, pues básicamente 9 de cada 10 pacientes esa resistencia ya la tenían, ¿no? Aquí están los desenlaces de las distintas brazos.
¿sí? A lo mejor no los pueden ver tan grandes porque los números son pequeños, pero vean sobre todo los distintos grupos, dolutegravir versus darunavir, y vemos que cuando evaluamos por tercer agente, no hay diferencia a los distintos estratos de análisis. Menos de 400 copias, menos de 1000 copias, menos de 50 copias, etcétera, ¿no? Entonces, realmente entre el tercer agente, inhibidor de integrasa o inhibidor de proteasa, parece que no hay diferencia. Cuando vemos el forest plot, que se ve muy borroso aquí tenemos a dolutegravir y abajo a darunavir, realmente vemos que no hay diferencias en términos de su presión biológica. De hecho, cuando comparan dolu versus daruna, bajo ninguno de los criterios se ve ninguna diferencia. En todos los análisis, los intervalos de confianza cruzan la línea del cero y no hay diferencias o no hay inferioridad entre ninguna de las drogas, ¿no? Ya sea que lo vean por el tercer agente acompañante, cargas virales de menos de 100,000, más de 100,000, pacientes con menos de 200 CD4, más de 200 CD4 o por género, ¿no? Simplemente para que lo vean, es la misma imagen previa, nada más que acá lo que permite es que se señale el forest plot. Y cuando comparan el backbone, tenofovir disoproxil versus sidobudina, aquí empezamos a ver que sí hay algunas diferencias, ¿no? Pareciera que de hecho el régimen favorecido es el que tiene tenofovir disoproxil en los distintos estratos, no solamente cuando se evalúa para menos de 400 copias, pero cuando el análisis es más estricto a menos de 50 copias, hay diferencias, ¿no? Aquí está, y ya sea que tuviera la mutación K65R, que sabemos que es la que confiere resistencia a tenofovir disoproxil, se conserva esta diferencia, ¿no? Ahora, vean incluso en la siguiente diapositiva, cuando se analizan por los distintos agentes presentes, la mutación M184B ausente, presente, K65 ausente o presente, ¿sí? Pareciera que eso no influye en la actividad de tenofovir versus sidobudina. Sidobudina no pareciera que aporta al rescate del régimen en esos pacientes. Lo que sí hubo es que cuando los pacientes tenían dolutegravir y el backbone tenía sidobudina, principalmente se veían mutaciones de resistencia. Y eso, bueno, sabemos que se ha visto en otros estudios en lo que los IPs tienen una barrera a la resistencia en términos de mutaciones que requieren más mutaciones para hacer falla, no en términos de barrera bioquímica, no en términos de barrera farmacológica. Pero en este estudio se encontraron estas mutaciones en este grupo, ¿no? Ahora, en términos de seguridad, pues pareciera que tampoco hay muchas diferencias de acuerdo al tercer componente y hay algunas diferencias en el backbone, principalmente para sidobudina, pero era algo que, bueno, ya habíamos anticipado en esos desenlaces. Este estudio, el estudio Nadia, aporta igual evidencia que el estudio Vicent, precisamente a mostrar que el rescate de un paciente con primera falla de no análogos nucleósidos puede ser con dolutegravir o con inhibidor de proteasa como darunavir en este caso. Y recordemos que, bueno, la diferencia entre agentes que tienen una alta barrera alta es sobre todo viene cuando el paciente tiene que utilizar un potenciador, porque eso puede hacer la diferencia en interacciones farmacológicas. Pero sobre todo este estudio aporta a que cuando se comparan el backbone, ¿sí? Realmente sidobudina y lamivudina no aporta mucho al rescate y entonces ya no se soportan estos rescates de mantenerlos con sidobudina y lamivudina. Se pueden reciclar estos agentes, tenofovir disoproxil y lamivudina en estos componentes de rescate, ¿no? Ahora, hablábamos de pacientes con poblaciones especiales y una población especial son pacientes que son altamente experimentados y al principio de mi presentación yo decía que cada vez están buscando dar solamente los medicamentos correctos. Esto no es algo que solamente proponga Vive Healthcare, sino es algo que también otras compañías están explorando y no solo las compañías, sino los distintos investigadores, como en el caso de este estudio compara la combinación de dolutegravir más darunavir con Vicistat como estrategia de switch en pacientes que tienen VIH multiresistente. Esta es solamente una imagen, ¿sí? Este es un estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado, que evaluó esta eficacia de pacientes que podían continuar con su régimen de rescate de 3 fármacos, eran pacientes que tenían una amplia experiencia, ¿sí? O que se hiciera el cambio a la combinación de dolutegravir más darunavir con Vicistat. Sabemos que los dos medicamentos tienen una alta barrera a la resistencia
y obviamente lo que se buscaba era saber si esa estrategia de 2 medicamentos altamente potentes podía sostener un régimen que tuviera 3 o más drogas, ¿no? Bueno, lo que vemos aquí es que efectivamente esta estrategia de combinación mantiene la supresión virológica en pacientes altamente experimentados con resistencia múltiple, siempre y cuando el paciente tenga la susceptibilidad a estos medicamentos. Entonces, bueno, nuevamente vemos que se están explorando estas otras poblaciones que llamamos especiales, poblaciones difíciles de tratar. Cada paciente es diferente y, bueno, esto es lo que buscan los investigadores ahora, ¿no? Ahora, una diapositiva solamente para cerrar el capítulo de embarazo. Sabemos que en el 2018 se hizo el estudio de la Corte de CEPAMO y fue el primer estudio que analizó una implementación generalizada de dolutegravir en África. Y la idea era, bueno, ver si efectivamente las mujeres que estaban tratadas con efavirenz, que sabíamos que en las pruebas de estudios iniciales, de fases iniciales, efavirenz era teratogénico, ¿sí? Lo que querían ver era si eso podía reproducirse en seres humanos, porque siempre le decíamos a las mujeres, no use efavirenz, ¿sí? Y realmente, pues alguna mujer se embarazaba con efavirenz, pero no veíamos este impacto en la práctica clínica, afortunadamente. Y cuando hicieron el cambio, la implementación generalizada de dolutegravir, de efavirenz por dolutegravir, hubo 4 casos inicialmente en un periodo muy corto en esta corte de CEPAMO que levantó la alerta de que posiblemente hubiera defectos del tubo neural con la implementación de dolutegravir. Entonces, obviamente, todo el mundo se empezó a preocupar y lejos de que Virgen dijera, pues no hay que seguir evaluándolo, al contrario, los investigadores incrementaron la N, incrementaron el número de centros, se evaluó de manera muy estricta el uso de dolutegravir en mujeres embarazadas y no solamente en África, sino que después se extendió a bases de datos de farmacovigilancia de los 7 países europeos más importantes, todo lo que tenía que ver con farmacovigilancia y seguridad se fue revisando, ¿no? Y solamente mencionar que eso es lo que se presentó y después de ya de algunos años, vean la N originalmente de Botswana, ¿sí? Originalmente era apenas de 426 pacientes, mostraba una prevalencia de 0.94. Cuando se aumentó la N, ¿sí? A casi 10,000 embarazos expuestos a dolutegravir, realmente se vio que no solamente dolutegravir no generaba mayor incremento de defectos del tubo neural, sino que la frecuencia, la prevalencia de estos defectos eran iguales a las de las mujeres que no viven con VIH. Entonces, gracias a esa investigación se mostró que, bueno, dolutegravir puede ser seguro de utilizarse en cualquier trimestre de embarazo y de hecho la guía de DHHS a principios de este año es el medicamento que recomienda para utilizar en mujeres con etapa reproductiva. Y bueno, otro estudio, otra población que hemos considerado, pues son los pacientes que tienen síndrome metabólico, y este otro estudio es el estudio ADVANCE, ustedes lo han escuchado previamente, ese estudio también que evaluó también la comparación de tenofovir y lafenamida entre citabina dolutegravir versus tenofovir disoproxil entre citabina dolutegravir versus el coformulado de dolutegravir, tenofovir disoproxil entre citabina y efavirenz en el estudio ADVANCE, ¿no? Y fue el primer estudio que empezó a dar pie a investigar el incremento de peso cuando tenían las mujeres recibían dolutegravir o un inhibidor integrasa de segunda generación más TAF, ¿no? En la conclusión del estudio ADVANCE, de hecho, encontró que los que más aumentaban de peso eran los que utilizaban TAF y el inhibidor integrasa de segunda generación eran mujeres, tenían cargas virales más altas y CD4 más bajos. Pero no solo eso, cuando se hizo el análisis a 192 semanas, ¿sí? Se encontró que los pacientes que tenían tenofovir y lafenamida entre citabina con dolutegravir, particularmente las mujeres, tenían más ganancia de peso, más riesgo de síndrome metabólico y más obesidad clínica. Entonces, ojo, eso es importante porque de hecho en CROI de este año se presentó el seguimiento de las mujeres que habían recibido tenofovir y lafenamida entre citabina y dolutegravir y las regresaron a tenofovir disoproxil entre citabina, dolutegravir, y las mujeres particularmente perdieron peso. No ocurrió para toda la población, pero eso es importante destacarlo, ¿no? Entonces, es una población más que es importante tomar en cuenta
en términos de síndrome metabólico. Y finalmente, para procurar no extenderme más y no tomar tiempo del siguiente ponente, quiero presentarles este estudio de mundo real, que es un estudio ruso. Sabemos que, bueno, Rusia ahorita tiene una situación geopolítica compleja, pero Rusia es un país que también es una implementación amplia de terapias basadas en dolutegravir, y ese estudio llamado TESLA, ¿sí?, mostró estos resultados a 12 meses de pacientes que utilizaban dolutegravir de manera ampliada. ¿Por qué es importante esta cohorte rusa que les menciono? Bueno, en realidad Rusia es de los países que tiene una alta prevalencia de adquisición de VIH, pero por una condición distinta a la de otras sedes, y esa es que muchas de estas nuevas infecciones, casi el 60%, tienen que ver con el uso de drogas intravenosas, algo que tristemente estamos empezando a ver también más frecuentemente en nuestro país. Entonces, bueno, se hizo esta implementación generalizada de uso de dolutegravir y se vieron los desenlaces a 12 meses, ¿no? Y bueno, aquí analizaron 14 centros, vean, de mayo a octubre, sí, fíjense que incluso abarcó tiempo de la pandemia. Entonces, vean todos los retos que existieron para implementar este estudio, ¿sí? Lo que hacían era analizar, pues, básicamente la práctica normal, y lo que evaluaban era los pacientes que recibían esquemas con dolutegravir. Y lo interesante de este estudio es que se incluyeron incluso pacientes que tenían o recibían un régimen de 2 fármacos, dolutegravir con 2 fármacos, y no estaban coformulados. Entonces, eso es interesante porque aún en un contexto tan adverso, un usuario que tiene drogas intravenosas, ustedes saben que el riesgo de la no adherencia es muy complejo, ¿sí? Situaciones socioculturales muy difíciles, pero además en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, lo que analizaron fueron los distintos desenlaces de supresión virológica, carga viral, CD4, etcétera, ¿no? Y lo que vieron es que esencialmente, vean, a las características basales de la población del estudio, no vamos a revisar puntualmente muchos de ellos, pero vean, hubo una buena proporción de pacientes, de casi 1000 pacientes que hicieron este cambio, ¿sí? Una tercera parte recibían un esquema de dolutegravir lamivudina, y las otras partes recibían un esquema de 3 fármacos basados en dolutegravir. Pero quiero puntualizar que de los pacientes que recibían el esquema, una tercera parte eran experimentados al tratamiento y otros eran naive a la terapia antirretroviral, y de hecho muchos de ellos ya tenían algunas comorbilidades, algo de lo que hemos estado hablando en este congreso, ¿no? Pacientes que ya tenían distintas condiciones de salud. Muy pocos pacientes suspendieron el dolutegravir, ¿sí? En realidad, vean, son bien poquitos, son estos apenas los que suspendieron el tratamiento antirretroviral basado en dolutegravir, y estas son las razones, ¿sí? Lo que presentó el estudio básicamente es que cuando estos pacientes llegan a suspender en un escenario de mundo real, son muy pocos, vean las razones, ¿sí? Lo hacen en un periodo de los primeros 6 meses. Entonces, si el paciente tolera bien el medicamento los primeros 6 meses, esencialmente no hay un reto en esos participantes, ¿no? Finalmente, en términos de seguridad, bueno, pues la mayor parte de los eventos adversos no tenían que ver con el medicamento. Vean, la mayor parte de estos eventos o las razones por las que suspendieron, ¿sí?, tenían que ver con complicaciones no relacionadas al medicamento, ¿sí?, algunas neoplasias, etcétera, lo cual es lo importante de ver en un estudio de mundo real, ¿no? En términos de efectividad, vean, los pacientes que estaban experimentados a la terapia y mantuvieron el esquema con dolutegravir, vean, casi el 90%, mucho de lo que vemos en los ensayos clínicos se reproduce en el mundo real, ¿sí? Y en los pacientes naive, pues también, ¿no? Lo mismo que vemos en los otros estudios, lo que presentaba el doctor Calderón ayer en los estudios de Gemini, en los pacientes de dolutegravir lamivudina, ¿no? Bueno, solamente que vean que el incremento de células CD4 es similar, pues, en las poblaciones ya sea naive o estables, y el desenlace biológico a 12 meses, ya sea que el paciente esté experimentado, que sea naive, es bastante alto, ¿no? Hay muchos pacientes en mundo real de los cuales no se tienen datos, precisamente pues porque así ocurre en la implementación, pero vean la supresión virológica aún en los regímenes que tenían dolutegravir como 2 fármacos, un ensayo, un estudio de mundo real en una población compleja, en un contexto de pandemia. Vean la frecuencia de supresión virológica, ya sea que reciban 2 o que reciban de 3 drogas, si el esquema incluía dolutegravir. Entonces, bueno, eso es lo que tengo yo para presentar a ustedes.
Y bueno, básicamente las conclusiones de este estudio Tesla de Mundo Real, básicamente lo que presentan es que si el régimen tiene 2 o 3 fármacos, pero tiene dolutegravir en el esquema, tienen unos desenlaces de eficacia similares a los que se ven en los ensayos clínicos y la mayor parte de los pacientes, si van a tener una descontinuación, que son muy pocos los que descontinúan, esta descontinuación ocurre en los primeros 6 meses, ¿no? En este caso, apenas hubo menos de un 5% que tuvieran una descontinuación por incremento de peso. Bueno, eso es lo que yo tenía para ustedes, precisamente para el contexto de poblaciones especiales. Hablamos un poco de tuberculosis, pacientes con una primera falla, pacientes en un contexto de switch, pacientes multiexperimentados, un poco de embarazo y un estudio de mundo real para que vean cómo, a pesar de que dolutegravir es un medicamento que ya tiene mucho tiempo de utilizarse, sigue produciendo evidencia científica que aporta a la práctica clínica en particulares poblaciones. ¿Tienen alguna pregunta?